Hola chicos, en este momento entonces les voy a explicar esta actividad. Vamos entonces a aprender a hacer gráficas de puntos. ¿Cómo se hace? Vamos a mirar este ejemplo. Dice, María realizó una caminata por el bosque mágico. La siguiente tabla muestra el número de patas que tenía cada criatura que vio. Entonces vamos a analizar esta tabla. Mire, en esta primera columna dice que me está diciendo el número de patas y en esta segunda me dice el número de criaturas. Entonces, ¿cuántas criaturas con 0 patas? 2. ¿Cuántas criaturas con una pata? 1. ¿Cuántas criaturas con 2 patas? 3. ¿Cuántas criaturas con 3 patas? 2. ¿Cierto? Ese es el análisis que podemos hacer de esa tabla. Entonces vamos ahora a esta tabla a representarla en una gráfica de puntos. Entonces trazamos la gráfica. Ponemos acá el número de patas, son 0, 1, 2 y 3, entonces esos son los números que irían acá, 0, 1, 2 y 3. Y en los puntos vamos a representar el número de criaturas. Entonces, con 0 patas tenemos 2 criaturas, quiere decir que ponemos 2 puntos ahí en el 0. Con una pata, ¿cuántas criaturas tenemos? Una, entonces ponemos un puntico ahí encima del 1. Con 2 patas, ¿cuántas criaturas tenemos? 3, entonces ponemos 3 punticos. Y con 3 patas, ¿cuántas criaturas tenemos? 2, entonces ponemos 2 punticos. ¿Sí? Miremos este segundo ejemplo. El capitán Brewster capturó a un grupo de alienígenas. Los siguientes puntos representan la longitud del dedo pulgar del pie de cada uno de los alienígenas en centímetros. Entonces, uno medía 18, otro 16, el otro 17, el otro también 17, el otro 16, el otro 15 y el otro 16. ¿Cierto? Estos fueron los datos. Ahora, usando esta información, crea una gráfica de puntos donde cada punto represente un dedo pulgar del pie. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Estos datos serán los que irán acá. Longitud del pulgar en centímetros. Entonces, ¿cuál es el menor de todos estos datos? 18, 16, 17, 17, 16, 15, 16. ¿Cuál es el más pequeño? El menor, el 15. Ese iría de primero. ¿Cuál sería el siguiente? Después del 15, pues sigue el 16. Entonces ese iría de segundo. Después del 16 sigue el 17, ese iría de tercero. Después del 17 el 18. Y por último, pues podríamos poner el 19. Ahora miremos, ¿cuántas veces aparece 15 en estos datos? En estos datos 15 aparece una sola vez, sería un solo puntico. ¿Cuántas veces aparece 16 en estos datos? Mire, aparece una, 2 y 3 veces, irían 3 punticos. ¿Cuántas veces aparece 17 en estos datos? Aparece 2 veces, acá, entonces 2 punticos. ¿Cuántas veces aparece 18? En estos datos 18 aparece una sola vez, entonces un puntico. 19 no aparece, entonces no tiene punticos. ¿Sí? De esa manera sería realizar el gráfico de puntos ahí. La otra parte del tema es la interpretación de estas gráficas de puntos y de tablas de frecuencias. Entonces miremos este ejemplo. La siguiente gráfica de puntos muestra la altura de cada niño en la guardería de la señora Cabrera. Cada punto representa un niño diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estos números de acá son la altura de los niños. Entonces, ¿cuántos niños miden 82 centímetros? Mire, hay 2 punticos, entonces 2 niños. ¿Cuántos niños miden 83 centímetros? 3 niños. ¿Cuántos niños miden 84 centímetros? Mire, 1, 2, 3, 4, 5. 5 punticos, 5 niños. ¿Cuántos niños miden 85 centímetros? Hay 4 punticos, entonces 4 niños. ¿Y cuántos niños miden 86 centímetros? Un solo niño. ¿Cuántos niños miden 80 centímetros? No hay punticos, o sea, ningún niño. ¿Cuántos niños miden 81 centímetros? No hay punticos, ningún niño. Miremos la pregunta, ¿cuál es la altura más frecuente? O sea, ¿cuál es la altura que tiene más niños? Es la que tenga más punticos. ¿Cuál es la que tiene más punticos? Esta. Miren, esta tiene 5 punticos, o sea que 5 niños tienen esta altura. ¿Cuál es la altura que tiene más niños o más frecuente? 84 centímetros. Y esa sería la respuesta. Miremos este segundo ejemplo. La siguiente tabla de frecuencias muestra el número de suspensiones de cada estudiante en el programa de aprendizaje alternativo Wright. Entonces, número de veces suspendido, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces, 7 veces. Y número de estudiantes, 1, 2, 2, 2, 0, 1. Entonces, analicemos esta tabla. El número de veces suspendido, 3 veces. ¿Cuántos estudiantes se suspendieron 3 veces? Un solo estudiante.
¿Cuántos estudiantes se suspendieron 4 veces? 2 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se suspendieron 5 veces? 2 estudiantes. ¿Cuántos estudiantes se suspendieron 6 veces? 0, ningún estudiante. ¿Cuántos estudiantes se suspendieron 7 veces? Un estudiante. Entonces, ¿cuántos estudiantes hay en el programa? Pues para saber cuántos estudiantes hay en el programa, simplemente tengo que sumar acá. 1 más 2 más 2 más 1. Eso me da 6. Hay 6 estudiantes en el programa. Entonces, esos son los ejemplos, ¿cierto? Ese es el análisis que podemos hacer tanto de gráficas de puntos como de tablas de frecuencias. Y de esta forma, como se ven estos ejemplos, es que podemos crear las tablas de frecuencias, las gráficas de puntos, tanto si me dan una tabla de frecuencias como si me dan unas frecuencias. Teniendo en cuenta estos 4 ejemplos que les acabo de explicar, entonces van a resolver este taller. Miren que este taller tiene unos ejercicios que son iguales, que tienen la misma metodología para desarrollarse que los ejemplos que les acabo de explicar. Entonces se van a guiar por esos ejemplos que les acabo de explicar y van a resolver estos ejercicios. Eso sería todo.